Hola, ¿cómo se encuentran, chicos de CocoBots? Entonces, hoy vamos a comenzar pues con nuestro nivel experto. Entonces, pues lo mejor, lo principal que debemos entender es que, por general, cuando hacemos nuestros juegos, siempre debe haber un registro de lo que pasa en nuestros juegos. Una de estas formas es por medio de tablas que nos plasman los puntajes y los jugadores. Entonces, hoy, por medio de nuestro script, la base plate, lo que vamos a hacer es crear una tabla muy sencilla. Entonces, pues nada, pues vamos, primero lo que vamos a hacer es, vamos a ir a View para sacar nuestro explorador y explicar dónde se va a generar esta tabla. Entonces, por lo general, siempre vamos a crear en el server script, vamos a crear un script donde vamos a generar la tabla. ¿Por qué tiene que hacerse allí? Porque es la forma por la cual nosotros podemos ver en qué momento los jugadores van a ingresar al juego. Entonces, por medio del server se puede saber en qué momento el jugador va a jugar, va a entrar a jugar, y entonces el script va, por medio de la programación, va a saber en qué momento entra el jugador y va a consignar esa información en la tabla, nos va a mostrar esa información en la tabla. Entonces, lo primero que pues vamos a hacer es crear una función. Entonces vamos a hacer una función por medio de la palabra reservada local. Vamos a crear la función. Entonces escribimos fun, pero sn, function. Entonces aquí ya pues estamos abriendo que es una función local y que vamos a decir, darle el nombre de esa función. Entonces nuestra función se va a llamar onPlayer join. Entonces y va a tener de atributo de entrada pues el jugador. Entonces va a ser player. Entonces cada vez que aquí le vamos a dar enter, y claro, pues aquí ya creamos la función. Todavía no hemos hecho nada dentro de la función, pero esa función, ¿cómo la conectamos? Entonces cuando agregamos el game.players, que es la carpeta que se encuentra aquí, o sea, con esto ingresamos al juego, al game, y ingresamos a la carpeta players, y dentro de la carpeta players vamos a agregar un jugador. ¿Cómo lo agregamos? Con el player added, que es este, y lo vamos a conectar por medio de nuestra función. ¿Cómo se llama? Pues aquí le colocamos el nombre de nuestra función y lo podemos conectar. ¿Cómo se llama nuestra función? Se llama onPlayerJoin. Listo. Aquí en este momento creamos la función y la conectamos con la carpeta players, y con cada jugador que se agregue entonces va a tener una serie de objetos o de espacios en la tabla. Entonces el primer espacio que vamos a tener pues obviamente tiene que ser vamos a agregar dentro de las funciones una carpeta. Pues cada vez que se comience el juego tenemos que agregar esa carpeta donde se pueda ver el estado de los jugadores y los atributos que vamos a mover dentro del juego. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces primero vamos a crear una variable local que se llame tablero. Entonces en este tablero nosotros vamos a crear una instancia nueva, .new, y que obviamente eso va a ser de tipo folder el nombre. Entonces aquí ya creamos el folder, y pues ya como tenemos la variable creada, pues la vamos a utilizar para entrar al atributo del name y poderle asignar el nombre de nuestro folder, que pues en este caso se va a llamar leaderstats. De esta forma ya le pusimos el nombre a esa carpeta. Y cuando pues como ya tenemos entonces el folder y el nombre, tenemos que asignarle el padre de esa carpeta, o sea, como quien dice, tenemos que asignar la posición. Pues ya sabemos que va a quedar conectada con players, pero debe quedar debe quedar seleccionado que va a ser el padre, el jugador que va a ingresar. Entonces yo lo que hago es que digo que a tablero, en el atributo del padre, le asigno el, el, el padre que va a ser player.
Entonces aquí cuando le damos play, nosotros vamos a ver que se van a crear aquí en el espacio de trabajo la carpeta. Hasta el momento no nos va a mostrar gran cosa, ¿por qué? Porque no le hemos dado espacio, pero hasta el momento ya se creó la carpeta Leader Stats. Entonces cuando entre un jugador, en este caso en el juego el jugador soy yo, aquí que aparece, se le creó la carpeta y a esa carpeta vamos a generar los espacios para que se nos muestre en una tabla acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces se hace de la siguiente manera: ya tenemos la carpeta, ahora en esa carpeta nosotros vamos a agregar que va a recoger oros o moneditas de oro. Entonces voy a agregar una variable local que llame gold, y esa variable pues va a ser una instancia, una instancia nueva, .new, que va a tener el nombre. Bueno, va a tener el nombre, no, vamos a llamar la función del valor entero, que eso es una propiedad que se crea, que es como una variable o objeto, como decirlo así, como una bolsita acá dentro del trabajo o una carpeta que va a asignar los valores de la cantidad de oros. Entonces, pues ya como ya la creamos, lo que hacemos es darle el nombre. Entonces, que se llame con el atributo, pues escogemos primero gold y nos dirigimos al atributo del name y le asignamos el nombre de, entre comillas, oro. Entonces aquí ya asignamos ese atributo de oro del nombre a esa nueva variable local, y vamos a darle que el valor de inicio, vamos a inicializar la variable en value. ¿Cómo la inicializamos? Pues colocándole un 0, porque pues al comienzo no van a tener nada de oro, entonces tienen que encontrarlo. Y la otra variable, pues la otra forma va a ser asignarle el padre, y el padre de esa variable va a ser el tablero. Entonces, como quien dice, este valor ya lo estamos agregando a este folder. Entonces, cuando le demos play en la carpeta player, se nos va a mostrar este valor. Entonces vamos a darle play para ver cómo se nos ve ese valor que ya agregamos. Y efectivamente, mira, aquí tenemos que el jugador, de los jugadores, entra Jairo, o sea, yo, con el atributo de oro en 0. Y aquí dentro de los players, si nos damos cuenta, aparece en la carpeta de Leader Stats el atributo de oro. Si nosotros damos en clic en propiedades, vemos que es un entero valor, si se dan cuenta, y aparece que el valor es en 0, que el padre es Leader Stats, que es el mismo tablero, aparece como tablero, y con el atributo de oro. Entonces esa misma organización es la que aparece acá. Listo, entonces ya tenemos el oro. Bueno, vamos a agregar otros ítems que sean ítems recogibles. Entonces vamos a hacer una variable que llame local, nombre ítems, y vamos a crearla con una instancia nueva, y también que sea de un valor entero. Entonces, como ya le asignamos un valor entero, vamos a poder darle un nombre también. Entonces vamos a ir a items.name y le asignamos el nombre, entre comillas, que puede ser ítems, y el valor, no, sino ítems, el valor de entrada, punto value. El valor de entrada puede ser 0 también, porque no hemos recogido ítems, y que el padre también sea tablero, punto parent. El padre, le asignamos que el padre sea tablero. Y pues de una vez para terminar, voy a agregarle una capacidad.
porque vamos a utilizar esa capacidad ¿para qué? Para que nosotros por cada ítem que recogemos que no sea mayor a cierta cantidad, podamos reemplazarlo y cambiarlos por monedas de oro. Entonces voy a crear un espacio en el tablero que me muestre esa capacidad. Entonces voy a crear una variable local que se llame spaces, y le asignamos pues la instancia nueva .new, y que obviamente sea también un ente. Ok, aquí creo que me comí el paréntesis. Después aquí, listo. Entonces, pues le vamos a dar un nombre también. Entonces que llame space.name. Le asignamos, entre comillas, capacidad. Capacidad. Listo. Y ya como le pusimos el nombre, pues también el valor de inicio. Pero en este caso va a ser este valor de inicio nos va a restringir la capacidad. Entonces, como quien dice, que no pase de 5 ítems recoleccionables. Entonces, a medida que va coleccionando un ítem, este valor va disminuyendo. Eso lo vamos a ver más adelante en otro código. Y nos faltaría agregarle el padre, que sería space.parent, y que el padre pues obviamente siga siendo tablero. Entonces, cuando ya aquí terminamos con el módulo, va a ser llamado conectado a la carpeta y van a aparecer. Vamos a darle play a que nos aparezcan las tablas, el gold, los ítems y la capacidad. O sea, que está el oro, los ítems y la capacidad. Y pues obviamente ya si nosotros lo miramos aquí en líderes nos aparecen los tres valores de estas son como variables físicas que podemos utilizar para ir recogiendo los elementos y que nos dan control sobre el juego y sobre el código cuando lo estamos utilizando. Entonces, claro, si yo le doy play, bueno, ya está el play. Entonces, siempre que entra un jugador, se va a ingresar acá con pues estos valores iniciales, y a medida que van recogiendo ítems, pues estos valores van cambiando. Entonces, por el momento aquí dejamos con la tabla. No olviden ver nuestros siguientes videos. Que me Dios los bendiga. Bye bye.